Queremos hablar de salud y de salud mental. Nuestro compañero Javier Monsalves nos tiene una temática respecto a lo que ocurre con la fatiga pandémica. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, si hablamos de la pandemia, no hay duda que nos ha golpeado hoy mucho. También no podemos dejar de lado, por ejemplo, las cuarentenas, el estrés y la fatiga pandémica, la fatiga que nos ha generado la pandemia. No soy tan memoriona, pero por ejemplo la fatiga pandémica la podríamos desarrollar como un concepto de la Organización Mundial de la Salud que se refiere al agotamiento físico y mental asociado a los cambios en nuestro estilo de vida a causa de las medidas sanitarias para controlar el COVID, largos periodos de confinamiento, como lo decíamos, las cuarentenas, el uso de la mascarilla y también el distanciamiento físico. Para hablar de aquello, los síntomas, también cómo poder tratarlo, vamos a hablar con el jefe de la unidad, ¿cierto? Jefe de la unidad de psicotrauma, David Proboste, del Servicio de Salud Concepción. David, ya hemos conversado muchas veces nosotros, pero cuando hablamos de fatiga pandémica hablamos también de estrés, ¿verdad? ¿O no? Bueno, la fatiga pandémica efectivamente es un concepto ligado al estrés crónico que hemos ido presentando en este periodo de pandemia que nos ha tocado vivir, digamos. Los síntomas, recuerdo bien, por ejemplo, que hablamos del insomnio hace unas semanas atrás y me imagino que uno de ellos puede ser síntoma de la fatiga pandémica, ¿no? El insomnio. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de estrés crónico o que va generando esta fatiga pandémica, hay síntomas que van asociados y uno de ellos es el insomnio, digamos, con muchos otros. O sea, de ahí hay que definir un poco la sintomatología del estrés, que tiene sintomatología fisiológica, donde podemos tener personas con palpitaciones, con dificultad respiratoria, sensación de pecho apretado. Ya tenemos alguna sintomatología emocional, donde la gente siente ansiedad, siente angustia, siente miedo, temor. ¿Ya? Y también desde el punto de vista conductual. El estrés también nos genera intranquilidad motora, nos genera cambio de nuestros hábitos. Por ejemplo, la gente reclama porque en pandemia ha subido de peso o está consumiendo más alcohol o incluso se ha detectado mayor consumo de sustancias en estos periodos. Es complejo, me imagino yo, tratar de ver estos temas, sobre todo cuando el entorno no nos ayuda mucho, por ejemplo el confinamiento. Efectivamente, yo creo que uno de los factores que ha generado este estrés ha sido los cambios que hemos tenido en nuestro sistema de vida o hábitos de vida. El mismo confinamiento, que no solamente ha generado un cambio desde lo físico, de la gente que ha trabajado de su casa, los niños trabajando online, por ejemplo, durante largos periodos en el colegio, sino que también eso ha significado una menor exposición al aire libre, a la luz, y la luz sabemos que modifica y modula varios de nuestros procesos internos, digamos, sobre todo el del sueño, como usted lo había dicho. Cuando también hablamos de avanzar de fase, avanzamos en este tipo de materias como ir eliminando la fatiga pandémica, ¿o no? Me imagino que estar en fase 2 es muy diferente en la actitud o en la forma que se nos presenta nuestro entorno a estar en fase 4, por ejemplo, como estamos hoy, como que la gente se siente un poquito más contenta, ¿no? Bueno, efectivamente, cuando uno analiza el desarrollo del estrés, nosotros en las primeras etapas estábamos en un estado de alerta permanente, o sea, la persona estaba en un estado de estrés viviendo el fenómeno de alerta. ¿Qué significa eso? De activación fisiológica. Y en ese periodo habitualmente se produce una mayor activación en ese sentido, la persona está más alerta, como lo que nos pasó para el terremoto, que los primeros días andamos todos buscando agua, muy como en situación o en posición de alerta. Luego, cuando ya el estrés pasa, como este estrés ha significado una activación de algunos hormonas, por ejemplo, o neurotransmisores que son ligados al estrés, como el cortisol, que es la hormona del estrés, ya esto tiene un impacto en varias partes de nuestro organismo. Una de esas tiene que ver con el impacto en la parte inmunológica, en la parte osteomuscular. Entonces la gente, después de un periodo de estrés intenso, viene esta réplica como de fatiga, como de cansancio, como entonces pasa de este estado de alerta a un estado como de, que lo decían ustedes, digamos, esta fatiga pandémica. Me imagino que también se ve acrecentado, se nota mucho y se notó bastante con el equipo de la salud al principio de la pandemia, ¿o no? Y hasta hoy, me imagino, ha ido disminuyendo, claro, porque la cantidad de pacientes que llegan hoy a las unidades son menos, pero al principio me imagino que los profesionales de la salud fueron los primeros que sintieron este impacto, ¿no? Efectivamente, cuando el otro día conversábamos con un grupo de colegas en el sentido de cómo el personal de salud vivió este proceso. O sea, uno se saca el sombrero respecto del orgullo que es de ser colega de estas personas que estuvieron
arriesgándose en primera línea cuando no existían vacunas. O sea, son funcionarios que estuvieron trabajando directamente con personas contagiadas cuando no se sabía muy bien a qué correspondía ese contagio, cuáles eran las implicancias físicas si se contagiaban, cuando todavía había dificultad respecto de los equipos de protección personal, cuando se había mucho temor y no existía la vacuna. Ellos estuvieron ahí permanentemente, y el nivel de cansancio, el nivel de exposición que tuvieron a un estrés alto, pasa sus costos, digamos, tiene su implicancia en este momento. David, ¿y alguna recomendación para ir disminuyendo, ir eliminando esta fatiga, este estrés producto de la pandemia? ¿Cuáles son las principales recomendaciones que hay que seguir? Bueno, principalmente lo que nosotros estamos como promoviendo tiene que ver con el autocuidado, ¿ya? O sea, en ese sentido, por ejemplo, cuando uno termina el día laboral, el día académico, hacer un análisis de cuánto en el día yo he hecho para mí, cuánto yo he gastado en mí, en tiempo, digamos, ¿ya? Y eso nos trasciende a un fenómeno como de priorización, de priorizar actividades, priorizar las personas con las que yo me voy a relacionar, tener esa sensación como de control, tomar el control nuevamente de mi vida en ese sentido, ¿ya? Y que eso corresponde también, va ligado a modificar higiene de sueño, en el sentido de, estamos hablando del insomnio que hablabas al inicio, digamos, la exposición a pantalla, el regular los horarios de trabajo, el tener una vida al aire libre, el salir a caminar, actividad física, por ejemplo, que son fenómenos o actividades que nos van generando esta sensación de que me estoy autocuidando. Súper. Oye, gracias por conversar de nuevo con nosotros, David. Súper importantes temas porque, claro, la pandemia vino a cambiarlo todo y nuestro estilo de vida cambió totalmente. O sea, podemos hablar de un antes y un después, sí o sí, respecto a la pandemia, ¿no? Efectivamente, yo creo que esto nos va a dejar una tremenda enseñanza. Todavía, obviamente, se están realizando muchos estudios de investigación, y esta investigación también va a ser en el post, digamos, qué pasó con la secuela, tanto física de las personas contagiadas de COVID, que todavía no se sabe bien cuáles van a ser estas cosas, estas secuelas a largo plazo, como del punto de vista emocional, qué va a pasar con nuestra salud mental de aquí en el futuro. Sí, efectivamente, se viene todo un estudio en ese sentido. Muchas gracias por conversar con nosotros. David Proboste, lo leo, jefe de la unidad de psicotrauma del Servicio de Salud Concepción, y por supuesto, si presenta algún tipo de síntomas, no es capaz de tratarlo por sí mismo, por supuesto, acercarse a los centros asistenciales para recibir ayuda profesional.